Hola a todos. Hay chispa entre Javier Milei y Lula da Silva. ¿A qué se deben? Bueno, al hecho de que Lula da Silva le pidió a Javier Milei unas disculpas. Y además, esta disculpa hubiesen podido ocurrir en seno del Mercosur, que se tendrá en la reunión de los jefes de Estado del Mercosur, que se tendrá este fin de semana. Sin embargo, Javier Milei decidió, en lugar de ir a Brasil, participar en el CIPAC, organizado por la familia Bolsonaro en Brasil, en el mismo territorio de Lula da Silva. En este vídeo vamos a analizar cuáles son las razones por qué Lula da Silva está aparentemente molesto y si Javier Milei debería o no debería pedirle disculpa al mandatario brasileño. Los juegos de la política definitivamente no son juegos limpios. Pero ¿de qué se trata? Lula da Silva, el presidente que pasó casi 2 años en las cárceles brasileñas por corrupción, pidió una disculpa a Javier Milei. No se entiende bien la razón de la disculpa, pero probablemente se refiere al hecho de que Javier Milei definió o apodó a Lula da Silva un comunista corrupto. Ahora, tratamos de entender qué hay de trasfondo en esta solicitud de disculpa. Pero primero que todo, antes de seguir con el vídeo, recuérdate que está mi libro a la venta. Mi libro trata sobre la Unión Europea. De hecho, el título se llama Eurodemencia. Es todo un programa. Gracias a este libro vas a entender todo sobre la Unión Europea, sobre su paquidérmica estructura burocrática y sobre cómo sus ciudadanos la sostienen por medio de los impuestos y cómo ésta empobrece la clase media. Es un libro muy importante, te recomiendo, no te lo pierdas. En la descripción de este vídeo encontrarás los links para comprarlo. Bueno, primero que todo, Lula da Silva aparentemente está ofendido porque Milei lo definió comunista corrupto. Pero, ¿de qué se trata la cosa? ¿Y por qué Javier Milei llegó a definir Lula da Silva comunista corrupto? Bueno, hay que hacer un poquito de trasfondo a esta definición que le dio Javier Milei a Lula da Silva. Hay que entender el contexto. Y el contexto es un contexto parecido al de Pedro Sánchez en España. Primero, tenemos un líder del socialismo del siglo XXI que se permite de ofender a otro líder de un país cercano, en el caso particular de Milei, definiéndolo de extrema derecha. Bueno, repito, definir a alguien de extrema derecha es una ofensa indeleble, es una ofensa terrible, es la peor cosa que le podés decir a un político, puesto que se refiere al historial que la extrema derecha tuvo en Europa. Es una gran ofensa. Después apoyó Sergio Massa activamente en las elecciones, enviando expertos brasileños de comunicación a ayudar a Sergio Massa, personas que difamaban a Milei. Una vez que Milei queda electo, obviamente Milei se sale con sus comentarios y definió a Lula da Silva de esta forma. Pero, ¿quién es Lula da Silva? Lula da Silva es un miembro del Partido Obrero de Brasil, que es un partido de tipo socialista de extrema izquierda. Entonces, decir a alguien que es socialista de extrema izquierda, apodarlo comunista, a mí me parece que no se aleja mucho de la verdad, honestamente. Después hay otro tema, el tema de la corrupción. Bueno, hemos visto a lo largo de Latinoamérica que hay muchísimos casos, lamentablemente, de corrupción que, bien o mal, golpean los gobiernos del socialismo del siglo XXI. En el caso particular de Lula da Silva se trata del caso Lava Jato, que tiene que ver con la constructora Odebrecht. Hubo 2 años de cárcel. Finalmente un juez anuló el procedimiento. Pero ¿significa que Lula da Silva es inocente? ¿Significa que Lula da Silva ganó un juicio donde demostró de ser inocente? Bueno, en la realidad había, según el juez que anuló la pena de Lula da Silva, unos vicios por los cuales la condena no era válida, pero no es una declaratoria de inocencia.
O sea, es como ganar un partido por descalificación del adversario, no porque le has metido más goles, más tantos, a como lo veo yo. Entonces, puesto que el procedimiento judicial en contra de Lula da Silva no tuvo aparentemente todos los pasos correctos, no podemos decir que Lula da Silva es corrupto, pero tampoco podemos decir que Lula da Silva ha demostrado su inocencia. Queda una duda, esa es la verdad. Entonces, yo pienso que un presidente que recibe un sinnúmero de críticas, de ataques, críticas horribles, tipo que ser definido de extrema derecha, repito, que es una ofensa indeleble, tenga el derecho en algún momento de decir, un momento, ustedes dirán que yo soy de extrema derecha, pero ustedes son esto y esto. Tiene el derecho de respuesta, como en el caso o en la discusión que hubo a nivel de gobierno español. Yo pienso que está más en lo justo el Javier Milei respecto a Lula da Silva, sin duda. Pero lo que a mí me preocupa de Lula da Silva y de Brasil es que Lula da Silva está jalando Brasil hacia posiciones muy extremistas, hacia un gobierno o una lógica de manejo político de socialismo del siglo XXI que viene del manual de Fidel Castro, que fue inspirado por Fidel Castro, del perfecto dictador social comunista. ¿Por qué? Porque Lula da Silva poco a poco está empezando a perseguir sus adversarios políticos. Primero, inhabilitó a Bolsonaro por muchos años, lo cual saca completamente el expresidente Bolsonaro de la contienda electoral. Número uno. Número dos, está persiguiendo un montón de brasileños y hay alrededor de, no sé, 70 o 80 personas que han solicitado a Argentina protección humanitaria, asilo político. Y tal vez allí viene, en cierta medida, una de las razones por las cuales el presidente Lula da Silva arremete en contra de Milei, tal vez. Pero la razón del fondo del por qué el presidente Lula da Silva arremete en contra de Javier Milei la vamos a ver al final. Lo que sí es importante entender es que Brasil poco a poco está empezando a limitar las libertades individuales de sus ciudadanos. ¿Cómo? Por medio de persecución política. Y otro ejemplo de persecución política que ocurre a nivel brasileño es la acción de un juez federal en contra de Elon Musk, porque quisieron primero silenciar algunos opositores, después, quisieron intervenir en una empresa privada para que esta empresa privada, me refiero a X, fuera un instrumento de represión política. Y como Elon Musk no estaba de acuerdo, se pusieron en contra de Elon Musk. O sea, todas las acciones que están tomando a nivel brasileño por medio de la ayuda de los tribunales federales y de la justicia son acciones limitativas de las libertades individuales, limitativas de la libertad de expresión y no solo, también forma de persecución de los opositores políticos. Entonces parece que está implementando las enseñanzas de Fidel Castro, que Fidel Castro dejó en herencia, en una desafortunada herencia a Latinoamérica. Dicho esto, pasa otra cosa. En unos días se tendrá la cumbre de jefes de estados de Mercosur y el punto para entender por qué Lula da Silva está tan alborotado, hay que entender qué es la composición de Mercosur. Mercosur, los que son parte de Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Bolivia está todavía en un proceso de adhesión. Venezuela está suspendido, me parece, desde 2017 por atropello a los derechos humanos. Ahora, esta no es una época donde el Mercosur era controlado por los bolivarianos. Pienso a la época en que estaba Chávez, la Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva o Dilma Rousseff o Evo Morales. No es la época donde ellos tenían el control total de esta cumbre. En este momento, en esa cumbre, hay presidentes que están alineados más con Milei. Y a mí me parece que Lula da Silva llega en una pequeña posición de desventaja a nivel de balance de poder, aunque que sin duda Brasil es mucho más grande que todos los otros países juntos.
como habitantes y como también dimensión territorial. Pero Brasil en este momento está en una posición de desventaja y creo que empezar con una discusión con uno de los importantes presidentes de esta asociación de países que es Mercosur le da un cierto pedestal de fuerza a Lula da Silva. Creo que es la razón por la cual Lula da Silva se ve tan alborotado en contra de Milei. Para concluir este video, deberíamos entonces contestar algunas preguntas. Primero, ¿hace bien Milei a participar al CIPAC en lugar de irse al Mercosur? Creo que al respecto hubiese sido importante tal vez estar en los dos lugares. ¿Por qué? Porque de todo modo hay jefes de estados en el Mercosur y es bueno encontrarse con ellos. Lo ideal, a mi criterio, pero no sabemos todavía si de alguna forma Milei logrará participar también al Mercosur, yo pienso que hubiese sido bueno estar en los dos lugares. Dicho esto, para la lucha cultural de Milei es muy importante participar al CIPAC porque gracias a eventos como el CIPAC se contrasta el socialcomunismo del siglo XXI. Entonces, el CIPAC sin duda era un evento imperdible, creo. Por esa razón, porque es una forma con la cual poco a poco se podrá liberar, esperemos, a América Latina de los nefastos daños que ha causado la doctrina castrista en todo el continente. Pero no sabemos todavía cómo participará Milei al Mercosur, en qué forma, hay que esperar que algunos días para poder entender cuáles serán las movidas finales del presidente de la República de Argentina. Dicho esto, ¿debería Milei pedirle disculpa a Lula da Silva? Bueno, es mi opinión que absolutamente no. Es la misma historia que ocurrió con Sánchez. Esto lo hemos visto en esta presentación. Tenemos a alguien que se ha deleitado en atacar a Milei, que ha ayudado abiertamente y desfachadamente la parte adversaria de Milei, y si Milei dice algo que además tiene sus elementos sobre los cuales fundamenta su análisis, ¿por qué debería pedirle disculpa? Entonces, al respecto, me parece correcta la nota de Milei que por el políticamente correcto, lo de izquierda no se le puede decir nada. Creo que en este caso tiene 100% razón Javier Milei. Pero muchas gracias y te espero en mi próximo análisis.